Hay un caso, nada que ver con esto, ¿no? Esto te diría que es un caso que va a las raíces de la vida, ¿no? De la vida y de la muerte. Hay un caso en Francia que ha dado lugar a una batalla internacional por el derecho a la eutanasia. Parece que la Corte Europea de Derechos Humanos anoche requirió el mantenimiento con vida de un joven francés, creo que tiene 31, 32 años, que es tetrapléjico, que está en estado vegetativo desde hace meses, y esto iría en contra de una decisión judicial francesa favorable a la suspensión de los cuidados que se le habían dictado. Claro, parece que los padres de este muchacho, que se llama Vincent Lambert, que está en estado vegetativo desde el 2008, los padres son muy católicos, muy religiosos, que tampoco, yo tengo entendido que la Iglesia Católica tampoco se niega a la eutanasia, tengo entendido. No lo sé. No sé si me equivoco, por eso te digo, no podría asegurarlo, pero tengo entendido que lo que sí dijo el Concilio Vaticano es que no tenés la obligación de estar manteniendo con sedantes a una persona que no lo ha pedido específicamente, ¿no? En este caso, la esposa de Vincent Lambert sí está de acuerdo en interrumpirle los cuidados paliativos. Te repito, los padres no. Los padres no. Tienen, este hombre, Lambert, tiene lesiones irreversibles y nunca se pudo establecer comunicación alguna. Es decir, tampoco apretó la mano de alguien o abrió los ojos, con lo cual esto es uno de los argumentos justamente de que... Claro, que no saben lo que él quiere. Claro, exacto. Así que, pero es un tema apasionante, porque... Vos es que hay una llamada con eso, que es el doctor Lenin de Llanón Quevedo, que es investigador del Instituto de Bioética de la UCA. ¿Qué tal, Quevedo? Jorge La Natalia habla, ¿cómo va? ¿Qué tal? Estoy acá con Magdalena, queríamos hacer una serie de preguntas al respecto. No sé si obviamente habrá visto por los diarios este caso en Francia. Sí, me enteré por lo que está escrito por la nota periodística. Más detalles no conozco al respecto. ¿Qué pasaría con un caso así en Argentina? Bueno, acá hay cosas interesantes como para plantear, ¿no? Acá estamos hablando de un paciente que se encuentra en un estado vegetativo, y el estado vegetativo es un estado que genera a veces dudas en cuanto al diagnóstico. Más o menos el 40% de los pacientes que se encuentran en estado vegetativo son pacientes que tienen un diagnóstico inexacto, incluso puesto por personas que se dedican exclusivamente a ello. Esto es porque estos son estados que a veces van variando en el tiempo y en el transcurso de los años a veces modifican a otros estados como de mínima conciencia, y estados incluso pueden salir en parte de esta situación de conciencia. Son estados de vida en realidad, que no requieren soporte vital, y cuando nosotros vemos acá que estamos hablando de la alimentación e hidratación, uno tiene que entender que estos no son procedimientos médicos, no son procedimientos asistenciales propiamente dichos, son cosas, acciones imprescindibles, humanitarias, y habría que diferenciar un poco a hidratar con dar de beber y a nutrir con dar de comer. En estos casos, en estos estados de vida, lo que uno está haciendo es ayudando al otro en algo elemental humano, como puede ser dar de beber o dar de comer. No son procedimientos médicos que deberían de someterse al juicio si es que deberían continuar o no. En Argentina, por ejemplo, nosotros para poder hacer un retiro de algún tipo de soporte vital, tendríamos que considerar características como que el estado sea irreversible, que sea terminal y que sea incurable. En este caso, si vamos hablando de un estado de vida, no hay condición de terminalidad. La terminalidad habla de que el paciente o la persona, ya no hablamos del paciente, sino la persona que vive así, en el transcurso de un poco tiempo que no se ponen de acuerdo a los médicos al respecto, pero no más de 6 meses, esta persona no va a vivir más. No es el caso de un estado vegetativo, porque bueno, acá fíjense que ha vivido 6 años, y hay descritos en bibliografía casos que viven mucho más tiempo, ¿no? Así que acá no podríamos nosotros aplicar, porque no reuniría las condiciones necesarias como para poder pensar en el retiro del soporte vital como procedimiento, como prácticas médicas en sí. Perdón, pero cuando se habla de retiro de soporte vital, bueno, que sea la aclaración, no estamos hablando ni de comida ni de agua, sino de
respirador claro, estimulador cardíaco o no sé qué, digamos. Así es. Soporte vital son todos esos procedimientos o acciones que permiten mantener la vida de la persona. Que es el caso líder de Karin Quinlan, tengo entendido, ¿se acuerdan? Sí. Claro, este es un caso paradigmático de retiro de soporte vital, así es. Pero fíjese que en el caso de ella, la retiran, que la desenchufan. A ella la desenchufan y sigue viviendo. Así es. Exacto, es decir, en ningún momento se la quiso matar, para hablar crudamente, sino que la desenchufan, ella sigue con vida durante unos meses más. Así es. Bueno, y usted al comienzo planteaba sobre la posición de la Iglesia al respecto, y acá es muy claro, ya desde el año 80 hay un documento que se llama Iure et Bona, donde la Iglesia Católica deja claro que si las condiciones de vida son precarias y penosas, no habría motivo para continuar con el soporte vital, se lo podría retirar, ¿sí? O sea, ahí está muy claro en eso, ¿no? Hay manera, en todo caso es continuar con los cuidados paliativos o estos cuidados mínimos imprescindibles y no seguir incrementando la complejidad o la invasión a través de más procedimientos médicos. En una palabra, doctor, que el enfermo esté atendido de la mejor manera posible, que no sufra, que tenga incluso toda su, ¿cómo le puedo decir?, su intimidad preservada, en el sentido de que se le dé limpieza y apoyo y confort, ¿no es cierto?, como corresponde, pero no drogas que lo estén manteniendo con vida. No, solamente lo que una persona requiere como para poder vivir y que puede ser dado por otro individuo, no necesita un equipo de profesionales ni nada por el estilo, cualquier otra persona, lo que un ser humano puede hacer para cuidar del otro, que lo mantenga limpio, que le dé de beber, que le dé algo de comer, que le cuide las posiciones, que elimine secreciones, que le permita respirar espontáneamente, que se dé eliminar el dolor, e incluso hasta ciertos casos se plantea el tema de los antibióticos, que es un poco polémico, porque si uno considera de que hay ciertas enfermedades, infecciones que generan dolor y uno trataría de no generar dolor o calmar el dolor, bueno, a veces ciertos antibióticos están permitidos. Es un tema un poco polémico los antibióticos, pero son cosas elementales que deben de mantenerse en el cuidado de cualquier ser humano. Y a esto no nos olvidemos también el afecto, el cariño de los familiares, y como usted bien dijo, Magdalena, mantener la intimidad, porque eso, por más que tenga un estado de vida distinto, uno tiene que preservarlo, eso no se debe de perder. ¿Pero es la actividad cerebral la que determina la muerte o no, o es el paro cardíaco? Bueno, eso es una pregunta, es casi como una pregunta de un examen para un médico la que usted me hace, Jorge. Realmente hay dos maneras de establecer, de identificar, o mejor dicho, de certificar la muerte de un individuo. Una es a través de los criterios, como usted dijo, el paro cardiorrespiratorio, claro, los criterios circulatorios, cardiocirculatorios, y la otra es a través de los criterios neurológicos. Las dos son válidas. En Argentina se identifica al fallecido de las dos formas. Ahora, perdón, yo por supuesto no entiendo nada de medicina, soy solo paciente, pero el paro cardiorrespiratorio es un problema mucho más complejo, pero en algún lugar muscular, y el otro es un problema bastante más complejo, el tema de la actividad cerebral. Claro, lo que pasa es que... Quiero decir, uno puede tener muerte cerebral y el corazón seguir andando, digamos. Claro, si el corazón deja de andar, no llega sangre al cerebro, y entonces el cerebro deja de funcionar, ¿sí? El último punto, desde luego que vamos a pensar que es el cerebro. En los pacientes que se llaman con muerte encefálica, que están muertos realmente, lo que tenemos es un cerebro que no funciona, la totalidad del cerebro, pero sin embargo hay un corazón que sí funciona. En esos casos lo que se pierde es la integridad de ese organismo. Por eso es que al poco tiempo se desintegra y comienzan a mal funcionar una serie de mecanismos, y después termina con el paro cardíaco. Solamente que primero hay una desconexión absoluta del cerebro como órgano
y esta es importante aclarar que esta desconexión no es que esté en coma solamente, sino que sea irreversible y ya no hay posibilidad de recuperar ese cerebro. Y después va a venir el paro cardíaco. Entonces, en otros casos, primero es el paro cardíaco y desde luego al no llegar sangre al cerebro, es posterior. El que es posterior. Así entonces, es. claro, el caso de Francia es una cosa, ¿no es cierto? El de este muchacho Lambert, ¿no? Se trata de un empecinamiento, según dice el Estado, y los padres lo quieren mantener, ¿no es cierto?, por convicción religiosa. Y el caso de Karen Quinlan, un poco lo que vos planteabas, Jorge, es decir, que el corazón le sigue funcionando, tan es así que muere de muerte natural, pero el cerebro está desconectado. Bueno, el caso de ella estaba en un estado vegetativo, ¿no? Y desde luego que una manifestación no requiere soporte vital, es que se puede sacar el respirador y la persona sigue... lo que define al estado vegetativo es la muerte cerebral. No, la muerte cerebral es la muerte de toda la persona. Está muerto, no hay posibilidad de retorno ninguno. El estado vegetativo no está muerto, es una persona que tiene una alteración severa de la conciencia, que pierde el contenido de conciencia, ¿sí? Es decir, la capacidad de poder interactuar, pero la capacidad de conciencia la mantiene. Si es que esa capacidad de conciencia... ¿Y cómo registran eso? La posibilidad hipotética de que pueda despertarse lo mantiene. Si eso sabemos que nunca va a recuperarse y es irreversible, bueno, entonces tenemos un paciente que está muerto. Ahora, ¿cómo registran este tema de la presencia de la conciencia, que es un estímulo eléctrico? Eso es muy difícil. ¿Cómo registrar la conciencia? Fíjese que una de las características tan importantes que nos hace a los seres humanos, que es justamente nuestra conciencia, no puede ser registrada sino por otro humano, porque existe una serie de mecanismos, pero la forma más sencilla y más eficaz es hablando con el otro y dándose cuenta si tiene posibilidad de interconexión. Por eso que los pacientes o las personas que viven en estado vegetativo son individuos que se pueden ir conectando en el transcurso del día, y que cuando va el profesional a ver si es que está en condiciones o si tiene algún tipo de conexión, no lo encuentra así, pero sin embargo se va conectando con sus cuidadores, porque son quienes están todo el día con él, y uno no sabe en qué momento puede haber esa conexión, que puede ser una conexión fugaz, que no es consistente, que se pierde, pero sin embargo existe. Claro, usted lo ha explicado muy claramente. Es una persona que aún en una zona de su cerebro tiene un área que ha sido preservada. Así es. Que no sabemos cuál es, ¿no? No sabemos cuál es. Y no sabemos si es que eso pueda ir mejorando o en su defecto puede empeorar. Muchos fallecen, desde luego, por un paro cardiorrespiratorio, pero hay otros que pueden ir pasando a otro estado de mayor contenido de conciencia. Ahora, la discusión alrededor del tema legal en esto no es en algún punto medio ilusoria, porque en verdad en los hospitales, si una persona está mal, es muy común que los médicos le pregunten a los familiares, ¿seguimos haciendo algo por él o no? ¿Seguimos haciendo algo por ella o no? Eso es algo que pasa todo el tiempo, digamos. Sí. Capaz no es legal que pase, pero en efecto pasa, ¿no? No, eso puede pasar. Lo que pasa es que la idea del médico ahí es para preguntar, para tener una idea más o menos de los valores de ese paciente, qué es lo que él pensaba que le hubiera gustado que le hagan en este debido caso, ¿no? Es decir, cuál podría haber sido su voluntad si es que él se encontraba así, y hasta dónde seguir. Pero cuando está claro que no existen razones médicas para continuar con un tratamiento, eso se lo retira. Eso es así. Diríamos, después entramos en el detalle a ver si es que si lo retiramos y generamos inmediatamente la muerte o no. Entonces ahí ya entramos en lo que se llama el cómo. El cómo se pueden instaurar todas estas acciones es muy importante, porque ahí puede, por más que la intención suya sea buena y no continuar y no generar una distanasia, es decir, un empecinamiento terapéutico, a veces en el cómo hay errores que a la larga echan todo la buena voluntad y las buenas acciones que usted pudo haber tenido inicialmente, lastimosamente se echan a perder. Gracias por la comunicación, muy interesante el tema. Doctor Lenin de Llanón Quevedo, investigador
del Instituto de Bioética de la UCA. Sí, muy interesante. Tan interesante que estaba viendo que el caso Lambert, del cual hablábamos recién en Francia, ha reavivado un debate nacional. Sí, claro. ¿No? Tan es así que el gobierno francés ha encargado la semana pasada a 2 diputados, incluso al autor de la ley anterior, ¿no?, que propongan antes de fin de año una reforma del texto por considerar que el texto de pronto está mal aplicado o mal conocido, ¿no? Es un debate nacional sobre un tema apasionante, como cómo no va a ser, toca nuestra vida, ¿no?